Es claro que la iglesia quiere que vamos a venir a esta Semana Santa no simplemente con las mentes o con nuestra inteligencia, pero para experimentar en una forma muy dramática los eventos acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, por ejemplo, estamos caminando aquí sin zapatos porque muchos años pasados en liturgia, los padres no entraron en el centro de la iglesia, pero de sacristía. Estaba sentado con los monaguillos en el santuario. Ellos quitaron sus zapatos y estaba prostrado antes de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin zapatos es como caminando en la tierra muy santa. Entonces, como Moisés. Y la iglesia quiere que litúrgicamente podamos experimentar eso. Y estamos prostrados porque, por ejemplo, si yo caí y una persona estaba atacándome y yo estuve en mi espalda, yo puedo usar mis manos y tratando de usar mis pies a atacar a la persona y preventarlos a atacarme. Pero si estoy prostrado en mi cara, no puedo ver nada. Estoy completamente sin ayuda, sin habilidad a protegerme. Entonces, esta es la razón que antes de ordenación de diácono o sacerdote, estamos prostrados, diciendo a Dios en esta disposición del cuerpo: Señor Dios, sin protección estoy aquí, úsame como tú quieres. Yo soy por usted. Y entonces empezamos esta celebración con esta disposición, porque la iglesia quiere que podemos venir acerca de la muerte de Jesús, su pasión y su muerte, y está completamente abierto a esta palabra. Sobre el año y medio pasado, porque me gusta levantar en la mañana muy temprano, casi a las 6, y leer por media hora, y tengo muchos libros que estoy leyendo, y por el año y medio pasado estuve leyendo algunos de los místicos muy antiguos en la historia de la iglesia. Uno de me gusta mucho es Meister Eckhart. Y estos místicos, cuando ellos están buscando Dios y las cosas en que creemos, ellos no solamente usan su mente, literalmente, tratando de decir las verdades literalmente, pero ellos tienen una habilidad más intuitiva. En está no simplemente sintiendo, pero conociendo con diferente modo. Por ejemplo, si cuando una persona muere, si ellos tenían 50 años de vida y una persona dar algunas palabras por 20 minutos sobre su vida, ¿qué van a decir en 20 minutos sobre 50 años de vida? Serio. ¿Van a decir todos los eventos y toda la importancia de esta persona? No, van a mencionar cosas que pasaban o cosas que todos saben. Pero las personas que conocen a la persona por 50 años, más intuitivamente, ellos pueden sentir, por ejemplo, ellos recuerdan una sonrisa, una persona que tiene me gusta decir en inglés, a crooked smile, cuando ellos hacen como eso. Y era solo esta persona, está sentado recordando esta cosa, esta memoria. O una frase que la persona dijo siempre. O un modo con los ojos de comunicar. Es más intuitivamente. Conociendo a la persona no por cosas que pasó o cosas que puede anunciar, pero cosas que sintió con la persona. Entonces los místicos, cuando ellos piensan, buscan a Dios y tratan de comunicar acerca de Dios, ellos tratan de entender su misterio. No simplemente diciendo que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí es la verdad. Jesús era humano y divino, sí es la verdad. Pero ellos trataban de entender este misterio. Entonces, los místicos les gustan hablar sobre Cristo. What's the word? For English, I'm trying to think of it in English. Cósmico, cósmico. El Cristo cósmico, o otra palabra, eterno.
Jesús no era eterno, existió por 33 años, pero el Cristo, como dice San Juan en el Evangelio, era con Dios, era Dios, y entró en la historia de nosotros en la persona de Jesús. Entonces, Él entró, Dios, en esta persona humana, Jesús, que existió por 33 años. Es muy bonito porque muchos de los de teología dicen que Jesús entendió con claridad, su humanidad. Pero como era divino, no es muy claro. En San Juan, él habla mucho más porque en San Juan, 70 años después de la vida de Jesús, él estaba proclamando en la palabra el Cristo cósmico que estaba en Jesús. Entonces, esta humanidad muy puro, muy bien de Jesús, estaba mezclado con este Cristo Dios eterno, el cósmico, y era una persona humano y divino. La razón que yo digo eso es porque Jesús era como la puerta humana en que Dios entró al mundo. ¿Cómo podemos comunicar o entender Dios del universo? ¿Cómo podemos? Es tan grande, tan fuerte, es eterno, es eterno. Como los judíos dijeron, si buscan su cara van a morir, no podemos entenderlo. Pero Jesús, humano como nosotros, entonces en Él, la humanidad y divinidad que existió en Jesús, Él pudiera darnos la palabra de Dios en una forma que pudiéramos entender. Entonces, por mí, a conocer cada palabra de Jesús, el más que puede o el más que puede recordar, a escuchar con todo corazón cada cosa que Él dijo. Entonces, cuando Jesús dijo cosas como eso, rezan por sus enemigos, bendicen los que están persiguiéndolo, bendicen los que tienen odio para usted. ¿Él está serio? Sí, claro. Y yo creo porque la mezcla de la humanidad de un hombre y la divinidad de Dios mezclando en Él tenía una habilidad, yo creo, de comunicar Dios y la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y por qué es muy importante? Porque yo creo eso. Si podemos entender que Dios, el Cristo cósmico, el Cristo eterno, entró Jesús el hombre, mezclándolos de divinidad y humanidad, dándonos Jesús cuando Él llegó a la cruz, no solo porque Él predicó que tiene que perdonar siempre, Él hizo eso en la cruz. Y cuando estaba completamente rechazado, odiándolos, matándolo, los que estaban matándolo en su cara estaban burlándolo. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. ¿Cómo pudiera hacerlo o decirlo? Yo creo porque esta divinidad y humanidad está uno en Cristo, en Jesús. Pero la cosa importante es apreciar eso. Decimos eso en nuestra fe. Estamos bautizados en Cristo porque queremos el Cristo a vivir en nosotros. Y si Él vive en nosotros, podemos seguirlo. Y no perfectamente bien porque somos pecadores, pero si podemos decir el camino de Jesús que anunció en la palabra es un camino que Él quiere que podamos caminar con Él. Entonces posiblemente no podemos perdonar siempre a todas las personas en nuestras vidas, pero si creemos en el camino, podemos decir: Jesús, tú quieres eso. El Cristo quiere eso que yo puedo tratar de siempre te perdonar. Cuando caigo, no hago, voy a levantar y tratar en el futuro otra más. ¿Por qué? Porque creemos que esta palabra de Dios en Jesús, divino humano, mezclado bien, era como una persona perfecta. Cuando decimos esta frase, es muy popular en religión, y los protestantes dicen también que Jesús salvó a nosotros de nuestro pecado.
Ok, yo creo las palabras, yo puedo entender, pero yo creo que Él hace algo mucho más místico, más profundo. Yo creo que Jesús nos mostró cómo ser humano. Recuerda en Génesis, en la creación del mundo, Dios hizo todas las partes de creación, pero cuando Él hizo hombre y mujer, nosotros en su imagen, la palabra dice, después todas las otras partes, el sol, la luna, animales, el agua, viento, todo bien, era bien, era bien, era bien. Pero cuando Él hizo hombre y mujer, Él dijo, era muy bien, porque solo nosotros, en esta palabra de Jesús, estaba creado en su imagen. Pero perdimos eso cuando somos pecadores. Y yo creo, 2000 años después mirando a Jesús en la cruz, 2000 años después buscando eso, 2000 años después en la liturgia recordando eso cada año. Pienso que somos expertos en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en la frontera? Hay niños en how do you say cages? Jaulas, sí. Oh, really? En esta época de tiempo, madres y padres separados de sus hijos, really? Este es natural, está bueno, es la voluntad de Dios. ¿Piensa que Jesús está pidiendo a nosotros? Mira, somos expertos en la cruz. Somos expertos en la crucifixión. Pero no soy claro que somos expertos de Cristo en la cruz, que pudiera decir, Padre, perdónanos que no saben qué está haciendo. Entonces la iglesia quiere que nosotros en esta semana, especialmente en este día, podemos venir aquí humildemente, que podemos estar postrado ante la cruz, ante esta pasión, diciendo, Señor, ¿qué quiere cambiar en nosotros? ¿Cómo podemos ser más como usted? Tú dio a nosotros nuestra humanidad. En el lugar de odiando, dijo que podemos amar. Él estaba salvando, sí, de nuestros pecados, pero de pecado, el poder de pecado, hacernos menos de humanos. Y en esto Cristo está salvándonos y dándonos nueva vida.